Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta hermosa mañana les voy a hablar un poco de tricomas vegetales y biomecánica de defensa en varios sistemas con solanáceas como modelo. Los tricomas vegetales son excrescencias epidérmicas de diferentes tamaños y formas, mientras que el químico función defensiva de los tricomas secretores está bien establecida. La función biomecánica de los tricomas no glandulares emergen como otra importante estrategia defensiva de las plantas. En particular, los tricomas impiden la locomoción de los insectos herbívoros, sirviendo como barrera física y hiriéndolos. Los tricomas solanáceos a menudo se ven como un modelo para el tricoma. Desarrollo y función defensiva. En particular, los tricomas en tomate y especies afines tienen sido ampliamente examinado, con diferentes tipos de tricomas descritos con precisión. Esta reseña intenta resumir los conocimientos sobre la defensa tricomal y la biomecánica, con especial énfasis en las especies de Solanaceae, y sugiere varias vías para futuras investigaciones. Descripción general. Diversidad estructural de los tricomas. Los tricomas vegetales y su diversidad estructural. Las superficies externas de las plantas representan la primera defensa contra los enemigos bióticos y abióticos. No sorprendentemente, los tejidos epidérmicos se conocen como estructuras complejas y diversas. Para una descripción detallada. Revisión. Varias características epidérmicas se reconocen como defensivas. Por ejemplo, en las plantas acuáticas con hojas flotantes, la superficie superior de la hoja está cubierta por un complejo revestimiento superhidrofóbico que repela el agua y por lo tanto se autolimpia. Muchos taxones de plantas, sobre todo colas de caballo y pastos, incrustan sus superficies aéreas con sílice, haciéndolos desagradables y rígidos. La coloración es abundante en el reino vegetal, representando, entre otras cosas, mimetismo, aposematismo y camuflaje similar a los animales. Sin embargo, un ejemplo destacado de escultura epidérmica es de los tricomas. Bueno, como acá logramos ver unicelulares, papila, filiforme, ramificado, estrellado. Los pluricelulares, filiforme, ramificado, esquamiforme, varias filas de células. Glandulares, unicelular, pluricelular con cabeza secretora unicelular, pluricelular con cabeza secretora pluricelular y peltado. ¿Cómo es su función? Los tricomas son excrescencias epidérmicas de diferentes tamaños y formas. Su diversidad estructural es enorme. Pueden ser unicelulares, peltados o pluricelulares, ramificados o no ramificados, glandular o no glandular. El tamaño del tricoma varía de tricomas unicelulares, varios micras de largo hasta los pelos del algodón extremadamente largos que alcanzan hasta 6,5 centímetros de longitud. Algunos tricomas forman un ángulo recto con la superficie de la hoja, mientras que otros tricomas están inclinados o enganchados. No es sorprendente que los tipos, el tamaño y la abundancia de los tricomas pueden servir como caracteres taxonómicos importantes. Algunas familias de las plantas se pueden reconocer instantáneamente por un distintivo tipo de cabello. Por ejemplo, Cannabis sativa-tricomas. El cistolítico tricomas en particular
Se utilizan como caracteres de identificación microscópica en medicina forense. Exámenes. Tricomas secretores. Tanto pelos punzantes como varios pelos glandulares que excretan sustancias químicas. Sustancias son reconocidas desde hace mucho tiempo por su función defensiva. El papel de los no tricomas secretores, para algún ejemplo ver, por otro lado, a menudo es discutible o poco claro. La defensiva de tricomas en varias especies está influenciada por las condiciones ambientales y por lo tanto a menudo asociados con funciones protectores frente a diferentes estreses bióticos. Nuestra investigación se ha centrado en la inmunidad y defensa en solanáceas. Los tricomas solanáceos han sido vistos en muchos casos como un modelo para el desarrollo y función defensiva de los tricomas multicelulares, probablemente debido a su diversidad y abundancia, y quizás también debido a la importancia económica agrícola mundial de diferentes especies de solanáceas. En particular, los tricomas en el tomate y especies afines se han examinado exhaustivamente con diferentes tipos de tricomas descritos de manera precisa. Los tricomas son de altura variable, presentando una posible adaptación estructural al tamaño de los herbívoros. Sospechamos que los tricomas glandulares del tomate y otras solanáceas también cumplen una función mecánica. En particular, los tricomas glandulares del tabaco presentan biomineralización con oxalato de calcio cristales, mientras que los tricomas no glandulares en diferentes especies pueden sintetizar diversas sustancias defensivas. La línea entre mecánicamente defensivo y químicamente tricomas defensivos aparentemente no está estrictamente definida. Funcionalidad de los tricomas no glandulares en relación con su biomecánica y estructura. Tricomas y biomecánica de defensas de herbívoros. Los tricomas impiden la locomoción de los herbívoros y de las plantas parásitas, tanto sirviendo como simple barrera física o hiriéndoles o empalándolos. Los tricomas también pueden herir la boca y el intestino de los herbívoros. En 4 Morera, Morus, especie alto. La pubertad se correlaciona con la prevención de la oviposición de las polillas, probablemente simplemente obstruyendo físicamente el proceso. De manera similar, se planteó la hipótesis de que los tricomas defender las plantas contra las plantas parásitas, es decir, cuscuta, bloqueando físicamente su movimiento. Tricomas en forma de gancho de Paseolupsespecies atrapan larvas y adultos de insectos por empalándolos. Tanto los naturales y los tricomas sintéticos tenían una gran tensión de rotura, pudieron doblarse y regresar elásticamente a la posición vertical sin romperse. Sin embargo, las superficies sintéticas fueron menos efectivas como en comparación con las hojas reales. Los tricomas no glandulares, largos, en forma de aguja, a menudo apuntan uniformemente hacia el ápice de la hoja. Uno de los tales ejemplos bien descritos es cannabis. Una hipótesis curiosa es que los tricomas orientados apicalmente funcionan como trinquetes, guiando el movimiento del herbívoro hacia el ápice y eventualmente fuera de la hoja. Sería interesante ver esta hipótesis probada en el futuro. Para ciertos insectos, las hojas
pubescentes podrían proporcionar una mejor superficie locomotora en comparación con hojas cerosas, ya que los tricomas a veces permiten mejores puntos de unión para las patas de los insectos. Las superficies abaxiales, al ser más pubescentes, son más adecuadas para la fijación de tales insectos. Además, la geometría de los tricomas, longitud y diámetro, la orientación y la densidad influyen en los insectos. Capacidad de apogeo. Esto implica coevolución de herbívoros. La estructura de los pies y la escultura de la superficie de la planta como parte de una carrera armamentista evolutiva. Los tricomas glandulares pueden cumplir una función mecánica además de una química. Alfalfa. Medicago sativa. Las plantas están cubiertas de dos tipos de tricomas glandulares, pequeñas procubentes, tricomas y tricomas de tallo largo. Resistencia a la chicharrita en la alfalfa parece estar relacionada con los tricomas. Ambos tipos de tricomas glandulares exudan un repelente pegajoso sustancia que sirve como impedimento locomotor mecánico contra las ninfas de saltamontes y un repelente químico contra los insectos maduros. Como ambos tipos de tricomas producen los mismos tipos sustancias, el tamaño y la forma de los tricomas también juegan un papel. Tricomas punzantes de ortiga son un ejemplo muy conocido de un tricoma defensivo, combinando defensa química y mecánica en una estructura elaboradamente diseñada. Escosor. Los tricomas se encuentran en 4 familias de dicotiledóneas no relacionadas: Urticacea, Euphorbiaceae, Loasaceae e Hydropiaceae. En Urtica, la punta de la célula punzante se rompe al contacto, convirtiendo la punta en una pequeña aguja hipodérmica que penetra en la piel e inyecta el veneno contenido. En Tragia, el vértice del tricoma urticante posee un cristal afilado que penetra la piel al entrar en contacto y permite que la toxina entre en la herida. Morfogénesis y estructura de la pared celular. Desarrollo tricomal y formación de formas. El desarrollo de los tricomas se rige por el desarrollo de las hojas y es probable que los mismos factores, tanto endógenos como ambientales, influyen en la formación de tricomas y abundancia. La formación de tricomas multicelulares se puede dividir en 3 etapas, determinando del destino celular, endorreduplicación y mitosis. Las células epidérmicas destinadas a convertirse en tricomas se agrandan y luego se dividen en un plano perpendicular a la superficie epidérmica. El agrandamiento de los progenitores de tricomas pueden depender de la tensión diferencial del tejido, ya sea como una señal directa o mediante la acumulación local de auxinas. La acumulación de auxina reduce la rigidez de la pared celular, lo que permite que la presión de turgencia dentro de la célula crea un bulto para un órgano naciente. Ya que se encontró que varios factores de transición tienen diferentes efectos en el desarrollo de tricomas en Arabis alpina y su pariente cercano Arabidopsis. Las tensiones mecánicas, los vectores de crecimiento y la orientación de la celulosa y los mitrobulos también pueden afectar la formación y el crecimiento de los tricomas. Durante mucho tiempo se ha propuesto que factores están involucrados en la morfogénesis tanto en las plantas como en animales. Aparentemente, muchos procesos en la morfogénesis de las plantas, incluido el patrón de invisión lateral, son estocásticos, creando pequeñas y no genéticamente diferencias en la estructura.
En arabidocilos tricomas, los microtúbulos limitan mecánicamente el ruido estocástico en forma celular y, por lo tanto, crean formas de órganos reproducibles. En arabidosis, el crecimiento y el patrón de los tricomas se ven afectados por la regulación del ciclo celular, la señalización de gibberelinas y la organización de microtúbulos. Estudiaron las relaciones entre el citoesqueleto, paredes celulares de los tricomas y biomecánica. A los tricomas se les han atribuido diversas funciones defensivas, numerosas extremadamente. Existen diversas estructuras tricomales y aunque la razón de una variación tan alta no está clara, puede suponer que la variación de la estructura está asociada con una función diferente. Los tricomas suelen ser hechos de células vivas. Las paredes celulares de los tricomas pueden ser primarias o secundarias, impregnadas de cutina, suberina y lignina, y ser liso o verrugoso. Sería interesante de ver estudios futuros que traten con mediciones directas de parámetros biomecánicos, por ejemplo, fuerza y módulo elástico en tipos de tricomas estructuralmente diferentes. Además, los tricomas pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos. Tricomas de varios. Las especies sexemórficas tienen paredes celulares cultinizadas y son impermeables al agua, en contraste con plantas mesomórficas. La superficie del melocotón, Prunus persica, frutas es completamente cubierto por largos tricomas unicelulares. Se encontró que sus paredes celulares contenían potencialmente antihongos, compuestos fenólicos y bajas cantidades de cutina y suberina. En comparación con la pared celular, las células epidérmicas, se descubrió que los tricomas del durazno aumentan la polaridad de la superficie y disminuir la pérdida de agua. Así, en melocotón los tricomas tienen un doble propósito: protección contra el estrés abiótico y biótico. Tomate, mutantes y defensa. Los estudios de mutantes han arrojado luz sobre la importancia defensiva de los tricomas en el tomate. Dos mutantes de tricomas recesivos clásicos existen en tomates: lanoso hay y sin pelo. Dado que los tricomas se forman por división celular perpendicular al plano epidérmico de la hoja, no sorprende que se requiere un ciclo celular intacto para la formación adecuada de tricomas. Los mutantes en las ciclinas del ciclo nuclear muestran una formación deficiente de tricomas. El tomate también se descubrió que el mutante resulta de mutaciones en un factor de transcripción que regula las ciclinas. Recientemente, que codifica una sola proteína de dedo de zinc C2H2, funciona en concierto con la nozoen, la formación de tricomas tipo 1, posiblemente como heterodímero. Observaciones finales. Los tricomas vegetales son estructural y funcionalmente diversos, mientras que la función defensiva química de los tricomas secretores está bien establecida. La función biomecánica de los tricomas no glandulares. Los tricomas, y posiblemente también glandulares, emergen como otra importante estrategia defensiva de las plantas. Las solanáceas, al ser el modelo químico y molecular para el desarrollo de los tricomas, permiten prueba de hipótesis. Especialmente interesante es la participación de la pared celular en la función mecánica de tricomas, que podría probarse en la matriz de mutantes de solanáceas. Además, la razón de la existencia
de estructuras tricomales extremadamente diversas a menudo en el mismo órgano es de interés especial. Aún quedan muchas preguntas abiertas y con suerte este fascinante tema será perseguido en futuros estudios.